Este texto con referente a en la cuarta unidad nos maneja sobre diferentes puntos interesantes, pero en primer aspecto aborda o retoma la cuestión de la teoría conductista. No profundiza tanto como la unidad pasada, pero sí remarca el sentido de que esta teoría se centra o da mucha énfasis a la cuestión de la imitación, la práctica, el refuerzo, entendido como actualmente como la retroalimentación, y que todo esto puede llegar a la formación de hábitos y o actitudes, es decir, así como su nombre dice, el cambio de la conducta. Entonces, cómo esta teoría influye directamente en el cambio de conducta del alumno y estudiante, que puede llegar al aspecto eh, dentro de la cuestión del idioma también. También nos maneja un punto interesante, conforme lo que menciona el texto, sobre la experiencia y la práctica. La experiencia y la práctica de este segundo idioma toma gran relevancia debido a que mientras mayor interacción tengas con este nuevo idioma, mayor, mayores serán mayor será el conocimiento debido a que empezarán a surgir ciertas dudas o ciertas cosas y si más adelante lo aborda, pero si el hablante nativo tiene o logra también transmitir o dar cierto significado a ciertas palabras que desconoce el alumno, pues el crecimiento en cuestión de la fluidez y el habla de este segundo idioma incrementará y será aún mayor que si esto no sucede. Dentro de este punto, pues también abarca el sentido de la automatización. Nos maneja este tipo de sentido o este tipo de concepto, mejor dicho, de la cuestión de la automatización y también habla brevemente sobre el tema de la fluidez y nos maneja que esta automatización del, del idioma pues puede llegar a ser beneficioso, pero también tiene hasta cierto punto ciertos contras debido a que pues el alumno a veces termina olvidando ciertas cosas que aprendió primero. También maneja un tema que me pareció interesante que se llama procesamiento, bueno, TAP, que es procesamiento apropiado para la transferencia o de la transferencia, algo por el estilo. En este sentido nos habla sobre que cuando aprendemos algo, nuestra memoria registra aspectos del contexto, es decir, dónde sucede o qué, o el proceso de aprendizaje de esto, de este nuevo conocimiento que se adquirió. Y por ejemplo, un caso, si aprendemos alguna canción y con esto aprendemos algunas palabras en inglés, en este sentido, el segundo idioma, también recordaríamos esta canción y recordaríamos por ende también la cuestión de las palabras. Esto me parece muy interesante dado que se puede llegar a aplicar dentro de una planeación. Es decir, si retomando el ejemplo de la canción, pones a tus alumnos dependiendo del grado y el contexto de tu aula y contexto de tus alumnos, es decir, como sea, puede llegar a ser beneficioso en el sentido de que pues, se van a aprender una canción que esté en inglés, y al aprenderse dentro del sentido todo el contexto, no solamente se van a aprender la canción, sino también se estarían aprendiendo cada uno de los diferentes conceptos que puedan abordar en la canción con referente a conceptos de inglés o depende de este segundo idioma del cual se trate. En este caso, pues inglés. Bueno, también maneja mmm, un tema que se llama modelo de competencias. Dos autores son los principales exponentes. Uno es Bate
y el otro es Madney, desconozco cómo se pronuncia correctamente, pero nos habla sobre esta adquisición del segundo idioma que requiere que los estudiantes que tienen injerencia aprendan la importancia de las diferentes, le denomina estos autores como señales que surgen en el idioma que están aprendiendo. Y pues hasta cierto punto tiene sentido. También maneja otro concepto que le denominan como lingüística cognitiva. Esta lingüística cognitiva se basa en diferentes factores, eh, en donde lo que consideran como la hipótesis es que este lenguaje se aprende a través de nuestras experiencias tanto perceptivas como cognitivas. Y esto hay muchos autores dentro del ámbito de la educación o de la pedagogía que manejan la experiencia, que los alumnos de hecho ya tienen una gran experiencia a lo largo de su vida. Y esto, y no se le debe considerar al alumno como alguien vacío en donde nada más se le va a depositar la información y o el conocimiento, ya que tienen ciertas experiencias vividas. En este caso, ellos tuvieron o han tenido experiencias con referente a su primer idioma y cómo lo fueron ellos adquiriendo. Al momento en que van a adquirir este nuevo idioma, en cierto sentido a veces puede ser una barrera, pero también pueden llegar a ser comprendidos si tiene una gran similitud este segundo idioma, y ya cuando por ejemplo se le marca aspectos de la gramática, ya logran comprender, ok, estos son sujetos o pronombres personales, estos son los verbos, ok, ya sé el concepto de verbos, el predicado y los artículos, ya conozco qué son los artículos, en este caso en español, la, lo, los, etcétera. Y, ok, entonces cuando se habla de un artículo, si lo relaciona con inglés, entonces cuando hablo a o an, ok, estoy hablando sobre un o una, entonces ya lo pueden relacionar de mejor manera en este sentido por el conocimiento previo y o experiencia que estos alumnos tienen. En este caso, pues del primer idioma que aprendieron. O en el caso bilingüe, pues, los dos primeros idiomas que han aprendido en su infancia. Eh, También maneja un punto importante que anteriormente se consideraba que cuando se aprendía el lenguaje, bueno, primero que el cerebro estaba dividido en dos partes, en dos hemisferios, perdón, y que cada uno tenía una función determinada. Uno era más en la cuestión cognitiva y el otro era en la cuestión artística. Incluso hay muchas personas que todavía hasta el día de hoy están muy arraigados o tienen ese concepto. Estas investigaciones manejan que no hay una división en el sentido de que el cerebro divide y que se encarga de una cosa y el otro hemisferio se encarga únicamente de lo artístico. No, en el sentido del lenguaje, ya que a esto se está refiriendo el tema, el cerebro está constantemente en interacción. Todo el cerebro, lógicamente ciertas partes, pero a lo que me refiero, que no existe tal división en cuanto a solamente este lado brilla, porque lo hacen con una resonancia y otros tipos de herramientas, en donde cuando le ponen el líquido termina brillando en algún lado. En este caso, al momento de hacerlo, ciertas partes del cerebro, pero sin una división clara, están en constante interacción o están activos al momento en que se está aprendiendo, se está desarrollando este segundo idioma o el lenguaje en sí. Entonces, es algo muy interesante porque, como había mencionado, pues, se le había malentendido este tipo de concepto. También maneja un tema que me pareció llamativo, que le considera como la hipótesis de la interacción. ¿Qué denominó la hipótesis de la interacción? Pues en sí, mientras que muchos investigadores
tienen la idea o argumentan de que la interacción eh, le denominan como interacción conversacional, es decir, la interacción con otras personas juega un papel o condiciona de una manera esencial o principal es la adquisición de este segundo idioma, y hasta cierto punto es cierto. Mientras mayor interacción tengas con el segundo idioma, mientras mmm, tengas algún hablante nativo con el que puedas llegar a practicar, no tendrás tantos problemas eh, en aprenderlo, ya que estarás constantemente o inmerso en esto. Esto se puede dar acá. Un ejemplo de ello es cuando alguien migra o va por X o Y situación al extranjero, en este caso pues a Estados Unidos, pues aprende el idioma al estar en constante interacción con este. Y de esto ya está comprobado dentro del sentido de teórico de investigación. También maneja que hay ciertos modificadores conversacionales. Bueno, ese es el término que utilizaron. Y maneja tres puntos importantes. Uno que es la comprobación de comprensión. Es decir, si se comprendió lo que se está hablando, lo que se está diciendo al momento en que está interactuando con alguien. Dos es la aclaración, bueno, es decir, bueno, el dos se refiere a si el hablante nativo o la persona, puede estar en este caso el docente, ¿no? Con el que se está relacionando el alumno o el aprendiz, eh, si tiene alguna duda, puede llegar a preguntarle a, a la otra persona hablante nativo o el profesor para que éste le pueda resolver sus dudas. Y así, al resolver sus dudas, pues esto llegará a ser significativo para el alumno, llegará a ser comprendido y lógicamente una vez que ya logra asimilarlo, logra comprenderlo, tendrá una mayor ventaja en su desenvolvimiento. Esto también aplica no solamente en el sentido de la memorización de conceptos, sino también la pronunciación, a la estructura gramatical y todo lo que conlleva el aprendizaje de segundo idioma. El tercero habla sobre la autorrepetición o también aspectos de la paráfrasis, que se le denomina. Es decir, que pueda decir con sus propias palabras técnicamente el cierto conocimiento que se está abordando. En este caso, pues, si hablamos de gramática de este segundo idioma, que pueda llegar a expresar, ok, la forma en cómo está construido, según comprendí, es esto. Esto permite, o esta paráfrasis permite que el alumno tenga una mayor interacción y empieza a ocupar de manera inmediata y estructurar ese conocimiento recién adquirido, y esto puede llegar a comprenderse, no solamente a aprenderse, sino a comprenderse, ya que al utilizar sus propias palabras, este aprendizaje llega a ser más profundo. Otros puntos que maneja son, bueno, maneja diferentes autores como Sawitz. Hay otro que es Gass, me parece, que este autor o autora, no me acuerdo si es autor o autora, menciona que un proceso de aprendizaje comienza o da inicio cuando los alumnos mmm, notan algo más o algo dentro de este segundo idioma que es diferente de lo que no es normalmente. Y es cuando el conocimiento de ese segundo idioma se da. Es decir, por ejemplo, ok, yo conozco algo, ¿no? Dentro de este segundo idioma y aparece un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento, esa nueva cosa que desconozco, le puede llamar la atención al alumno. Y ahí es donde surge
el proceso de aprendizaje. También maneja sobre una investigación que se realizó en Alemania o con personas de alemán, algo de la cuestión de Alemania, que nos habla sobre las secuencias de desarrollo de la cuestión de la sintaxis, la morfología y todo este sentido de este procesamiento y la facilidad hasta cierto punto de, el desarrollo de ciertas características en una oración. Lo más o menos lo llega a mencionar, pero no lo profundiza en gran medida este texto, simplemente hace una mención dentro del idioma alemán. También maneja otro autor que se llama Feynman, algo por el estilo, que nos habla sobre la teoría de la procesabilidad. Dentro de esta teoría explica de por qué los estudiantes no transfieren, le podemos denominar como transfieren las características de su o por qué transfieren las características de su primer idioma para adquirir las nuevas o dentro de la cuestión de este nuevo segundo o este segundo idioma que se va a adquirir, como estas secuencias o este aprendizaje que tuvieron dentro del primer idioma logran traspolarlo al segundo idioma, por lo que como se maneja dentro de la anterior unidad, que puede llegar a ser negativo o los ciertos errores que cometen, y había mencionado anteriormente, también puede llegar a ser positivo, ya que hay una relación que genera dentro del aspecto cognitivo del alumno, donde relaciona este primer idioma con el segundo. Esto me pasó a mí en cierto momento, donde empecé a relacionar, cuando sobre todo empecé a aprender la cuestión gramatical, empecé a comprender, ok, entonces cuando yo voy a formar una oración, está constituido por sujeto y o pronombre, verbo y todo lo demás que es la cuestión del predicado, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué una oración simple, y si ya son oraciones complejas, pues ya cómo está constituido. Y a partir de ahí únicamente, pues ya mientras más conceptos o palabras ya tengas en tu conocimiento, en tu haber, puedes llegar a estructurarlos gramaticalmente con mayor facilidad. También maneja otro autor, Ortega, algo así, donde nos maneja sobre los principios de la práctica en el aula. Nos maneja 3 principios, lo denomina como, o bueno, esta práctica en el aula de todos estos 3 principios lo denomina como perspectiva cognitiva, de la interacción o algo por el estilo. Nos habla sobre 3, que son la práctica, que debe de ser interactiva, súper importante. 2, que igual esta práctica debe ser significativa para el estudiante, y que debe de haber un enfoque en las formas esenciales de la tarea a realizar. Este tema es muy importante, pero no puedo llegar a ejemplificar, dado que existe un tiempo un poquito más definido para este videoblog. Pero es un tema crucial, y dentro de todo el texto fue lo más importante que logré obtener o que logré ver. Siguiendo con esto mismo, también retoma nuevamente la teoría de Vygotsky sobre el desarrollo cognitivo, y nuevamente nos habla sobre la interacción social que debe de tener el estudiante de este segundo idioma o el alumno para la adquisición de esta, y cómo esta relación o esta interacción puede beneficiarlo en gran medida. Nos habla brevemente sobre la internalización que ocurre cuando un individuo interactúa
con otro. Y que esté dentro de, bueno, ya habla sobre la cuestión de la zona de desarrollo próximo, que es el espacio que hay entre el lugar donde está y donde se pretende, donde se pretende llegar, que es la potencial. Y nos habla sobre esta cuestión. Y también habla sobre el tema del andamiaje, es decir, cuando alguien más, un sujeto, interactúa con el aprendiz para que esa zona de desarrollo próximo se cierre y llegue a la zona de desarrollo potencial. Para llegar a esto se necesita un andamiaje de un sujeto, y este andamiaje se puede llegar a dar tanto de maestro-alumno o expertise y novato, como principiante novato o alumno-alumno, siempre y cuando pues haya algún conocimiento nuevo que se puede llegar a dar. Y esta interacción es súper importante, y de hecho hay algunos casos en donde a veces la interacción entre alumno-alumno puede llegar a ser mejor, porque ocupa con las propias palabras o al nivel que un alumno habla con otro, tiende a ser el mismo, y a veces puede llegar a una comprensión mayor debido a esto. Entonces existe esa posibilidad también dentro del ámbito del aprendizaje del segundo idioma, y que es muy importante que nosotros como maestros lo tomemos en cuenta al momento de ejercer nuestra clase. También nos habla sobre una autora que es autora, desconozco si es hombre o mujer, que se llama Swain, que nos propone la hipótesis de la producción comprensible. Esto surge, que de esta surge la cuestión de la teoría de la sociocultural, la teoría sociocultural. Este, Nos habla sobre los diálogos colaborativos que en donde el contexto juega un papel importante. Y prácticamente conforme continúa nos habla que el debate aún existe sobre las diferentes corrientes, porque también nos habla brevemente sobre la corriente innatista y otros, que todavía existe y que aún no se ha cerrado. Pero dentro de todo, lo más importante que maneja, aparte de los puntos que mencioné hace un momento, es la cuestión de la interacción con este segundo idioma. Mientras mayor interacción exista con este segundo idioma, mayor va a ser la posibilidad de aprender dentro del alumno. Y eso sería todo.